tu espíritu, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y si subiera a los cielos, allí estás tú. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Aún allí
tu diestra. Aún allí, un tema bíblico de Jonathan Oriel, cantante adventista del séptimo día. Te saluda Uziel Iván, en Certeza Adventista del séptimo día, dentro del segmento Directo al Argumento. Hemos de estar presentando en esta ocasión una respuesta a lo que en el siguiente bloque de respuestas se hizo a esta consideración, a esta interrogante de lo que venimos presentando desde el tema anterior y el anterior al pasado, 2 temas atrás. Vamos a seguir con esa hilación, pero ahora pasando a lo que es un análisis de Apocalipsis 4 y 5, una mención al respecto de estos capítulos dentro de la consideración que vamos a escuchar en la argumentación que va a responder esta pregunta. ¿Ascendió Jesús al lugar santo o al lugar santísimo? Se va a responder aquí a una crítica. Esa crítica indica que cuando el Señor Jesucristo ascendió, llegó directamente al lugar santísimo. Así que no hay necesidad de considerar 1844 como los adventistas del séptimo día consideramos. Esa es una objeción de la crítica y va a ser respondida con la siguiente óptica, con la afirmación de que el Señor Jesucristo llegó nada más al lugar santo. Y nosotros vamos a considerar aquí estas dos ópticas a la luz de la palabra de Dios. Es lo que hemos de estar considerando, así que te invito a poner la debida atención a lo que hemos de estar considerando en esta área de estudio que nos va a ir llevando a nuevas consideraciones dentro del tema que estamos estudiando y que aquí estamos compartiendo con propósitos de definición al respecto de esta temática. Así que vamos a escuchar con atención lo siguiente. Esas son las 3 preguntas relacionadas, así que tal vez tomemos la primera pregunta, si Jesús ascendió directamente al lugar santo o al lugar santísimo. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, pues indiscutiblemente cuando Jesús asciende al cielo, asciende al santuario que está en el cielo. Y quizás debemos comenzar por ahí, mirando un poco en el libro de Hebreos, para que la palabra de Dios nos pueda hablar al respecto. Vamos a Hebreos capítulo 8, el versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, y desde allí pues comenzaremos a desarrollar el tema. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y él es ministro de santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pues lo que tenemos aquí es que Jesús ascendió como sumo sacerdote. Si Jesús asciende como sumo sacerdote, el sumo sacerdote tiene la posibilidad de moverse en cualquiera de los dos espacios, ¿verdad? Tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, Sí. porque era lo mismo que sucedía aquí en el planeta Tierra. Correcto. Pero la pregunta es si Jesús se presentó al lugar santísimo.
Al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote en la tierra una sola vez en el año, el día del Yom Kippur, para poder ofrecer la propiciación por los pecados del pueblo durante todo el año. Y la propiciación es el mismo Cristo al subir al reino de los cielos. Él mismo se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. Él era ese cordero, como Juan el Bautista, pastor, lo presenta en Juan 1:29, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesucristo asciende para presentar la propiciación por todos. Hay una cita de la hermana Huay, a ver si recuerdo, quizás usted sabe más en dónde está que yo, que hace referencia a que Jesús en el cielo presentó su sangre delante del trono celestial, ¿verdad? Sí, eso está en las últimas 3 páginas del Deseado de todas las gentes. Correcto. Así que eso bien podría ser interpretado como el hecho de que Jesús entró al santuario celestial para presentar la propiciación por los pecados de toda la humanidad. ¿Usted qué opina de eso? Sí, claro, la pregunta es si Jesús fue directamente al lugar santísimo. Okay. Porque el propósito de los que enseñan eso es decir que Cristo no entró en 1844 al lugar santísimo, sino que entró allá cuando ascendió al cielo. Ya entiendo. Ahora ya entiendo. Esa es la pregunta clave. Sí. Porque la Iglesia Adventista enseña que el Señor Jesucristo cuando fue al cielo entró al lugar santo y luego en 1844 entró al lugar santísimo para desempeñar una obra de juicio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, es lo que describe Daniel en el capítulo 7, la obra de juicio que comenzó en el cielo. Ahora, claramente el libro de Apocalipsis indica que entró al lugar santo. Bien, ahora vamos a escuchar con atención porque viene el punto clave de la argumentación que está respondiendo a esa crítica mencionada. Sin embargo, vamos a notar que en esa óptica que responde a la crítica hay elementos faltantes y que no dan una respuesta concreta en realidad, porque hace falta observar la tipología del santuario para poder complementar la respuesta y sea sólida en realidad, porque vamos a encontrar que hay algunas faltantes, es decir, carece de la debida fuerza bíblica lo que se va a sostener en la argumentación enseguida. Se va a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 1, en el capítulo 4, el 5 y el capítulo 8. Y vamos a notar que ninguno de estos capítulos está presentando al Señor Jesucristo recién ascendiendo y llegando de inmediato al lugar santo, para de esta forma inferir que, según esta argumentación que vamos a escuchar, de respuesta, que no pasó o que no llegó hasta el lugar santísimo, sino que nada más llegó en su ascensión directamente al lugar santo. Vamos a notar que no hay en estos capítulos una mención o no se está en realidad refiriendo a que recién ascendió el Señor Jesucristo y llegó nada más al lugar santo. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 1. Apocalipsis, el capítulo 1. Y vamos a notar que en el capítulo 1 hay 7 candeleros. Claro. ¿Dónde se encontraba el candelabro de 7 brazos? En el lugar santo. En el lugar santo. Y en el capítulo 1 Jesús está caminando en medio de los 7 candeleros. Sí, correcto. Que era lo que el sumo sacerdote hacía, según el libro de Levítico. El sumo sacerdote era responsable de estar seguro de que hubiese suficiente aceite para que las lámparas nunca se apagaran. Perfecto. Debía hacer eso mañana y tarde el sumo sacerdote. Así que había una función sumo sacerdotal en el lugar santo del santuario. Bien. Nótese que se está presentando al Señor Jesucristo dentro de este contexto que se está notando en la tipología, en lo que se hacía en el lugar santo del santuario terrenal. Se habla de una función y ciertamente en el capítulo 1 el Señor Jesucristo estaba en función, no recién ascendiendo, sino ya activo, porque habían pasado ya varios años de la ascensión precisamente. Así que vamos a estar viendo muy de cerca lo que están indicando los pasajes
que no es la ascensión del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a revisar con cuidado lo que estamos escuchando aquí en la argumentación. Así que en el capítulo 1 que muestra al Jesús glorificado, ya Jesús está en el cielo, porque la descripción que se da en el capítulo 1 Versículos 12 y 13. y el versículo 13 y 14 dice, tenía una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, que es la vestimenta del sumo sacerdote. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana limpia, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y con una voz de estruendo. Claramente es el Cristo glorificado, pero él no está delante del arca. No. Bien, aquí se indica que no está delante del arca porque recordemos que se está haciendo alusión al argumento de la crítica, que dice que llegó el Señor Jesucristo al lugar santísimo cuando ascendió y no salió de allí. De allí que no hay ninguna necesidad de considerar 1844 como un año en que el Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, en respuesta a esa crítica, aquí se argumenta, y esto es correcto, de que no estaba el Señor Jesucristo delante del arca, esto es, en el lugar santísimo, sino que está su localización en el lugar santo. Y este servidor entonces, dentro de la óptica que cree, o sea, yo considero, sí, que ciertamente el Señor Jesucristo estuvo ministrando en el lugar santo más de 18 siglos. De allí que ya después de su ascensión y de la inauguración del santuario celestial y del ministerio de ministración en ese santuario del Señor Jesucristo, de acuerdo a la tipología del santuario, que también el santuario terrenal pasó por esa inauguración a través de la unción, tanto del santuario como del sacerdocio, esa dedicación al ministerio. Y entonces, en esa proyección tipológica es que el Señor Jesucristo sí llegó al lugar santísimo, sin embargo, una vez terminada la inauguración, va al lugar santo para iniciar su obra de mediación por más de 1800 años. Y en 1844, tanto espacial como funcionalmente, ingresó al lugar santísimo para iniciar la obra de juicio previo al advenimiento, previo a su segunda venida. Así que aquí lo que se está considerando, recordemos, es una objeción de la crítica. Y entonces, como el Señor Jesucristo aquí es mencionado ministrando en medio de los 7 candeleros, claramente es una referencia al lugar santo, no que estaba ante el arca, sino que estaba en medio de los 7 candeleros, una referencia sencilla, natural de entender, que responde de inmediato a la crítica, a la cual se está respondiendo de una forma correcta. Aquí lo que no es adecuado en la argumentación es la consideración que limita la ascensión del Señor Jesucristo al lugar santo nada más, porque se tiene en mente esa crítica que se está respondiendo, pero se fue a un polo opuesto, a un extremo, la argumentación que estamos escuchando aquí. Entonces, vamos a seguir adelante con la respuesta que se está ofreciendo. Cuando ascendió está entre los 7 candeleros. Véase cómo se dice cuando ascendió, está en los 7 candeleros. Pero ese cuando ascendió, ese comentario, no está respaldado por el texto. No se lo presenta al Señor Jesucristo ascendiendo y llegando de inmediato o directamente al lugar santo, sino que está en funciones. Ya habían pasado más de 60 años de la ascensión del Señor Jesucristo, de que se llevó a cabo la inauguración en el lugar santísimo, se sentó a la diestra de Dios en el lugar santísimo en esa ceremonia de inauguración del santuario celestial,
y de su ministración sacerdotal y sumo sacerdotal según el orden de Melquisedec, y al concluir esa ceremonia llega al lugar santo para ministrar, para oficiar en ese departamento del santuario del cielo por más de 18 siglos. Y después pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y por supuesto, siguió estando a la derecha de Dios, el Señor Jesucristo en el lugar santo, un aspecto que es considerado también aquí en la argumentación. Y de una vez me adelanto para que se pueda considerar desde una vez que la expresión acerca de sentarse a la derecha de la majestad de los cielos no hace al Señor Jesucristo mantenerse estático en un lugar, en este caso en el lugar santísimo. Leímos de Hebreos, se leyó en la argumentación al inicio de Hebreos 8 que Él es ministro del santuario, es decir, de tanto el lugar santo como el santísimo. Él tiene esta movilidad, no es estático. Son consideraciones muy oportunas que tenemos que mantener en mente. Así que bien, vamos a seguir en esta argumentación para seguir puntualizando algunos aspectos. Otra evidencia se encuentra Pastor, permítame Sí. leer para beneficio de quienes nos ven el versículo 12. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Exacto, O sea, ahí está Jesús moviéndose en el lugar santo. el lugar santo. Y luego cuando uno va al capítulo 5, en realidad vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo, nuevamente el versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Así Correcto. que nuevamente están las 7 lámparas. Y luego Bien, notemos que aquí en Apocalipsis 4, versículo 5, se está hablando que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Y como se tiene el concepto de que el Señor Jesucristo llegó al lugar santo nada más y no al lugar santísimo, entonces la ubicación de este trono mencionado aquí en el versículo 5 de Apocalipsis 4 no es en el lugar santísimo según la óptica argumentativa que estamos escuchando, sino que es localizado el trono en el lugar santo. Y por lo que hemos considerado en las dos ocasiones anteriores, se localiza el trono por un sector adventista en el lado norte del lugar santo donde estaba o está la mesa de los panes de la presencia. Está en el lugar celestial, ¿verdad? En el lugar santo. Y estaba en el recinto terrenal, al lado norte. Cuando se entraba estaba al lado norte y al sur, o sea, lado a lado, en esta lateralidad norte-sur, el candelabro. Entonces se tiene en consideración esa óptica, sin embargo, llevando adelante esa óptica, estaríamos entonces aquí viendo en este pasaje, ya que dice delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que había una puerta en el lugar santo que dividía el candelabro, o en este caso, las 7 lámparas de fuego y la mesa de los panes de la presencia, que se ha supuesto que es símbolo del trono de Dios. Como ya revisamos en los dos temas anteriores, te invito a analizarlos para el contexto de lo que estoy diciendo. Y es la hilación de antecedente de lo que estamos escuchando ahora para responder a esta óptica en este ingreso a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis de manera más específica en algunos capítulos que ya estamos revisando. Así que si notamos aquí, dice el capítulo 4, versículo 1, que Juan miró y vio una puerta abierta en el cielo. Este es el contexto del versículo 5, una puerta abierta en el cielo. Así que esta puerta, según esta idea o esta argumentación, que ubica el trono en el lugar santo,
estaría dividiendo el candelabro de la mesa de los panes o del trono ubicado en el lado norte del santuario, según esta argumentación. Por lo tanto, cuando se abre esta puerta, Juan puede ver hacia el trono, hablando dentro del contexto del lugar santo nada más, según lo que estamos escuchando. Pero es inexistente una puerta tal, porque en realidad la puerta a la cual se está refiriendo Apocalipsis 4 es la que lleva al lugar santísimo, al lugar más interno del santuario, no una puerta que divida la mesa de los panes, la mesa trono y el candelabro o las 7 lámparas de fuego en el lugar santo. Es inexistente esa puerta. Y no se han percatado los que han propuesto o han esgrimido argumentos a favor de la mesa de los panes como siendo el trono de Dios, aunque aquí en esta argumentación no se lo dice, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto que se tienen elementos que consideran la mesa de los panes de la presencia como siendo el trono de Dios o símbolo del trono de Dios en el lugar santo. Así que llevando esta hilación de pensamiento que se está respondiendo en esta serie, mencionamos esa óptica de la mesa de los panes, de la presencia, en el lugar santo, para que quede claro que esta puerta abierta en el cielo que dice Apocalipsis 4 es la que lleva a entrar, una vez que se abre, a ver y entrar al lugar santísimo, no allí mismo en el lugar santo. No había una puerta que dividiera el candelabro de la mesa de los panes en el santuario terrenal. Es inexistente esa óptica que se está esgrimiendo en los argumentos que ya consideramos en los dos temas anteriores y que no funciona en caso que en esta argumentación se tuviera por parte de los interlocutores esta idea. Así que notamos que cuando dice aquí delante del trono, Apocalipsis 4:5, debemos ver que se está haciendo alusión al trono estando en el lugar santísimo en realidad y que teniendo el trono de Dios allí en el lugar santísimo, lo que está frente al trono es visible a su vista desde el lugar santísimo, es visible a su vista delante de él, delante del trono, delante de Dios, que está sentado en el trono, Dios el Padre. Las 7 lámparas de fuego están delante de él, delante del trono, también el altar del incienso y la mesa de los panes de la presencia. Esta es la localización, así como cuando tú y yo estamos ante la pantalla, está frente a nosotros la pantalla, pero también lo que tengas delante de ti, que lo puedes ver al lado derecho y al lado izquierdo y al frente, o sea, está delante de ti. No solamente la pantalla está delante de ti, hay otras cosas que están delante de ti. Esta es la ubicación que nos está presentando Juan en Apocalipsis, que no se toma en cuenta en la argumentación que estamos escuchando. En el capítulo 5 y el versículo, a ver aquí, el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, Jesús ya había muerto y había ascendido, que tenía 7 cuernos y 7 hoz, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nuevamente, son los 7 candeleros, son los 7 espíritus. Sí, se menciona de nuevo a los 7 candeleros, a quienes lo representan, los 7 espíritus, precisamente porque hay una atención muy especial de Dios hacia los asuntos de la tierra. Entonces, es considerable esta mención, muy cierta, sin embargo, está dentro del contexto de la localización en el lugar santísimo del santuario celestial, en una actividad de índole judicial, no que recién ascendía el Señor Jesucristo aquí en lo que estamos viendo y que por eso se lo menciona como el Cordero como inmolado, porque se argumenta eso de que eh, este capítulo es una clara referencia, según se aduce, a la ascensión del Señor Jesucristo y a su llegada al lugar santo, porque se hace la mención
un cordero como inmolado, que se refiere al Señor Jesucristo. Sin embargo, en breve respuesta a esto, de inmediato notar que en Apocalipsis 6, por ejemplo, el versículo 16 y 17, ya estando en el momento escatológico venidero de la segunda venida del Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo, es el gran día de la ira del Cordero para los impíos. Y notemos lo que van a decir. De forma literal, dirán a los montes y a las peñas. Leemos en Apocalipsis 6:16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ya en ese momento escatológico que nos ubica Apocalipsis 6, eh, va a suceder una situación impresionante que para los impíos será el gran día de la ira del Cordero, pero nótese que ya para aquel tiempo se sigue mencionando dentro del lenguaje simbólico en Apocalipsis 6 al Señor Jesucristo como Cordero. ¿Qué significa esto? Que recién ascendió, según el pasaje de Apocalipsis 6, el Señor Jesucristo, porque se lo presenta como Cordero. No, no significa eso, sino que se hace alusión a ese símbolo y también a aquel momento escatológico venidero que el Señor Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, cuando fue inmolado, su sacrificio expiatorio tiene vigencia permanente por los siglos de los siglos, porque fue un sacrificio perfecto, pleno y completo. Así que se hace alusión a ese símbolo del Cordero precisamente porque es central en el plan de la salvación, tanto así que habilitó al Señor Jesucristo para que pudiera ministrar en el lugar santo y en el lugar santísimo, conforme a la tipología del santuario. Así que tenemos esta dinámica del símbolo del Cordero es vital y también el único digno que pudo abrir los sellos, quitar los sellos de un libro que tenía el que estaba sentado en el trono, que es Dios el Padre, que tenía en su mano derecha, y que solamente el Señor Jesucristo era digno de abrir. Así que llega aquí al escenario, dentro de este contexto en el lugar santísimo, contexto de visión, de actividad judicial, y entonces dice el versículo 6 que estaba en pie un cordero como inmolado. De allí que se presenta al Señor Jesucristo con este símbolo, porque es lo que valida o vindica su dignidad de tomar el libro, quitarle sus sellos, un acto solemnísimo de índole judicial. Así que no es que se esté diciendo aquí que el Señor Jesucristo recién va ascendiendo, como se está pretendiendo en estos presupuestos argumentativos. Y luego cuando uno va al capítulo 8, uno encuentra que Jesús está parado delante del altar de incienso. ¿Dónde quedaba el altar de incienso? En el lugar santo. En el lugar santo. Dice otro ángel, versículo 3, otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que Jesús está ministrando en el lugar santo. Nótese cómo se pasó de un capítulo a otro sin un análisis que permitiera ver que ningún capítulo está presentando al Señor Jesucristo recién ascendiendo y quedarse nada más en el lugar santo como se ha pretendido en la argumentación. Y aquí ciertamente vemos en esta visión, en el capítulo 8, y viene después o en el contexto de cuando el Cordero o el Señor Jesucristo abrió el séptimo sello. Dice el versículo 1, se hizo silencio en el cielo como por media hora porque el último sello se quitó. Así que ahora lo que sigue es desplegar ese rollo. Queda ya a la vista
ese libro importantísimo que estaba debidamente sellado. Entonces, es un gran tema este del libro de los 7 sellos. Entonces, de allí que venga este silencio solemne. Y así como sucedía en los quitamientos de sello o aberturas de sello, ah, después de que se quitaba uno, se sucedían acontecimientos que se veían en forma visionaria, profética. Y lo mismo vemos que acontece una vez que se abrió el séptimo sello, ocurre un silencio, una solemnidad, y entonces dice el profeta Juan en el versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Allí viene ya esta visión de índole profética de 7 ángeles con 7 trompetas que están en un contexto de juicio. Y lo que notamos aquí del otro ángel, que ciertamente cuando uno estudia el tema, hace alusión al Señor Jesucristo, que es el ángel del pacto, así es descrito también el Señor Jesucristo, el ángel del pacto. Entonces, como ángel del pacto, en esta ministración notamos que él estaba dice aquí, se paró ante o sobre el altar, según se pueda ver gramaticalmente, y esta mención del altar hace una conexión con Apocalipsis 6, versículos 9 al 11, donde en el altar que se menciona en ese capítulo, habían almas de los que habían sido muertos, estaban las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, ese clamor que subió al cielo, al lugar santísimo del santuario celestial, y que notamos, está aquí diciéndose lo siguiente: y por el testimonio que tenían, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces notemos que este clamor sube al cielo, y he recibido en la ministración que se presenta aquí del otro ángel que consideramos ser el Señor Jesucristo, y se le añade mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces esta obra está haciendo una referencia a una ministración de recepción de estas oraciones o de estos clamores. Verso 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y ahora vamos a notar que se va a proceder en esa respuesta a este clamor de estas oraciones, se va a responder de la siguiente manera. Versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es un acto simbólico, pero tiene elementos del día de la expiación de Levítico 16, versículos 12 y 13, y elementos también de el libro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 2, en un contexto de juicio. Y esto es lo que por falta de tiempo o por la falta de consideración más de cerca a este capítulo en la argumentación nos está presentando.
y yo te lo hago saber o te lo presento, en caso que no conozcas acerca del trasfondo de Apocalipsis 8, versículos 3 al 5, puedas percibir que hay en el contexto una obra relacionada a juicio que se hace presente o se manifiesta en respuesta a través de las 7 trompetas, que son castigos o anuncios de castigos de respuesta a los opresores del pueblo de Dios a través de los siglos en el contexto de la cristiandad. Entonces, vamos a notar que estamos notando aquí aspectos escatológicos muy importantes que no deben faltar a la hora de venir a observar estos capítulos, y que cuando se abrió el séptimo sello, el Señor Jesucristo se encontraba en el lugar santísimo. Es lo que no se presentó en la argumentación, pero hay que hacerlo claro. Entonces, con más detenimiento se puede observar paso a paso lo que este ángel o el Señor Jesucristo en este contexto está realizando aquí. Entonces, dejamos este asunto a la consideración personal del estudiante que desee profundizar acerca de estos aspectos. Pero aquí hay una inducción al tema en lo que acabo de mencionar. Casi finalizaremos. Según el libro de Apocalipsis, está entre los 7 candeleros y está en el altar de incienso, ministrando las oraciones del pueblo de Dios. Así que claramente Jesús no fue al lugar santísimo, el Señor Jesucristo fue al lugar santo. Bueno, en realidad, claramente el Señor Jesucristo, de acuerdo a la tipología de lo que aquí no se tomó en cuenta, el Señor Jesucristo, de acuerdo a la tipología bíblica, llegó al lugar santísimo para la obra de inauguración del santuario celestial, para su ministración sacerdotal y sumo sacerdotal en el santuario del cielo. Uno de los textos que nos invita a considerar la tipología es el libro de Éxodo, capítulo 30, en los versículos 26 al 29. Dice: con él ungirás el tabernáculo de reunión. Se le dio esta instrucción tipológica a Moisés, y está hablando aquí del aceite de la santa unción. Versículo 25. Ahora, versículo 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, también el patio, y el altar del holocausto, con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Es decir, para poder ministrar en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, quienes iban a estar participando, el sacerdocio correspondiente, debía estar santificado para poder entrar a esta área de actividad litúrgica. Así que así lo hizo Moisés, esta indicación, y en esa inauguración él entró hasta el lugar santísimo, y ahí se estaba representando precisamente que cuando Jesús ascendiera, llegaría al lugar santísimo para que se efectuara, de acuerdo a esta tipología de inauguración, la inauguración del santuario en el cielo. Así que son aspectos que no se tomaron en cuenta en esta consideración que estamos escuchando en la argumentación. Ok, entonces veo que está claro esto. Sin embargo, me da la impresión que el propósito de la pregunta es: ¿cuándo presentó Jesús su propiciación ante el trono en el cielo como el cordero que fue inmolado? Entonces, no sé si el propósito es, yo entiendo el concepto, que ellos quieren ahora decir que Jesús no entra en el año 1844 al lugar santísimo. Exacto. Lo tengo claro. Pero
quizás ellos están tomando el hecho de que Jesús entra de una vez y se presenta ante el Padre y dice, ya morí por el hombre. Y eso es lo que toman como propiciación. Yo creo que lo uno no es incompatible con lo otro. El hecho que Jesús haya ascendido y se haya presentado como el nuevo sumo sacerdote y que haya hecho el trabajo que hizo, no tiene nada que ver o no es incompatible con la idea de que Jesús en 1844 pasó, porque es que lo que comienza en 1844 es el cumplimiento de la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Apocalipsis 8:14, donde es allí que el santuario comienza a ser purificado. El santuario era purificado solo el día de Yom Kippur, así que el decir que Jesús entró directamente al lugar santísimo no es congruente con el cumplimiento profético. Estamos... Es decir, dentro del contexto de la respuesta a la crítica que no acepta que haya ocurrido realmente un inicio de juicio en el cielo, el juicio investigador en 1844, a eso se está refiriendo. Pero ya notamos que la tipología bíblica sí presenta al Señor Jesucristo que ascendería al lugar santísimo para la obra de inauguración, la ceremonia de inauguración del santuario celestial y su ministerio en ese santuario, y que entonces, después de la ceremonia, llegaría al lugar santo para estar ministrando por más de 1800 años. Y en 1844 pasar tanto espacial como funcionalmente a la obra de juicio en el lugar santísimo del juicio celestial, en 1844. ¿De acuerdo? Correcto, absolutamente. Ahora, aquí viene el punto importante. Según lo que vimos en el capítulo 1 y también el capítulo 5 y el capítulo 6, Jesús estaba ministrando en el lugar santo, donde está el altar de incienso y donde está el candelabro. Pero algunos dicen, bueno, pero ahí dice que los 7 candeleros estaban delante del trono. Y el trono de Dios es el arca del pacto. Sí. Es decir, el arca del pacto está inmediata al trono de Dios y en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Se sigue teniendo en cuenta o en mente de manera natural en la argumentación la consideración de la crítica, recordemos eso. El problema con ese argumento es que cuando Jesús ascendió al cielo se sentó con su Padre en su trono, según Apocalipsis 3:21. Pero recordemos que la tipología inclusive nos está anunciando, como ya notamos en Éxodo, en el capítulo 30, que el Señor Jesucristo sí llegaría al lugar santísimo. Es decir, aquí se desconsideró esta realidad tipológica. De allí que se intente de nuevo proyectar hacia el lugar santo nada más que el Señor Jesucristo se sentó. Ciertamente el Señor Jesucristo siguió estando a la diestra de Dios en el lugar santo después de la inauguración del santuario. Sin embargo, en esta óptica argumentativa que estamos escuchando, no se tomó en cuenta este parámetro bíblico. Pero luego en el capítulo 11 y el versículo 19 dice que se abrió el templo en el cielo Y se vio el y arca se de vio su el arca pacto. del pacto. O sea que claramente hay un movimiento. Aquí la situación es que se está tomando como si fuera de 1 al 11 una mirada lineal de descripción en Apocalipsis del 1 al 11, pero no funciona así la lectura del libro de Apocalipsis, del 1 al 22, una línea recta, 1 a 22, no es así. En este caso 1 al 11, donde se pretende que solamente se hace mención de que se abrió la puerta que lleva al lugar santísimo hasta la descripción del capítulo 11, versículo 19. No es así. Eh, no es como funciona la lectura del libro de Apocalipsis, porque trae recapitulación. Es decir, se presentan algunos aspectos, y de esos aspectos presentados a través de la recapitulación se trae a colación otros aspectos que no se habían considerado de manera inicial. Entonces, en esta recapitulación va y viene el libro de Apocalipsis a través de la historia, tanto del pasado como del presente de Juan, como del futuro de Juan. Entonces,
debemos notar todo esto y aquí se está presentando una rápida lectura de los pasajes, se pasa de uno al otro teniendo una sola idea en mente y se llega a Apocalipsis 11:19 desmereciendo, desconsiderando que ya en Apocalipsis 4 se presenta la mención de la puerta abierta, pero en calidad de recapitulación ahora, porque ahora se debe hacer notar por el contexto de Apocalipsis 11 el arca del pacto de Dios, donde está la ley de Dios, el decálogo original. Entonces en Apocalipsis 4 y 5, la intención de la revelación era que Juan notara el trono. Nótese cómo se hace diferenciación, dicho sea de paso también, del trono y del arca, allí en Apocalipsis mismo, así como se hace la diferenciación de los muebles del santuario y el trono de Dios, que no se presenta en el santuario terrenal a la mesa de los panes de la presencia como siendo el trono de Dios en el lugar santo. No es así, hay una distinción notable eh, que hace claro a qué se refiere la descripción en el Antiguo Testamento y también aquí en el Apocalipsis. Entonces, en el capítulo 1 se menciona a los 7 candeleros, 7 candelabros o candeleros en el lugar santo, estando el Señor Jesucristo ministrando allí, en medio de los 7 candeleros, en el lugar santo, y se hace mención una vez que se abre la puerta en el cielo del trono de Dios, del que está sentado en el trono. En el capítulo 5 se hace mención del libro sellado con 7 sellos del Cordero, que es el único digno. Esto es lo que se presenta a la vista del profeta con fines prácticos del propósito de la revelación. En el capítulo 1 no se eh, le dio a mirar, no se le mostró la mesa de los panes de la presencia en el lugar santo, sino que se centró la mirada o el enfoque de Juan en los 7 candeleros por propósitos prácticos de la revelación. Asimismo, en el capítulo 4 y en el capítulo 5 se ve el trono de Dios porque hay una ah, consideración específica, contextual, por la cual se le hizo ver el trono. Y también, por la misma razón, no porque apenas se esté abriendo hasta Apocalipsis 11:19, el lugar santísimo, recordemos, no es lineal la presentación visionaria en Apocalipsis, sino recapitulativa, así que en este contexto, ahora, en el contexto de Apocalipsis 11, era necesario hacer ver el arca del pacto a la vista de Juan, y entonces, una vez que ve allí el arca del pacto, pues queda notificado para fines del propósito de la visión a esa altura del capítulo 11. Entonces, aquí se está haciendo una inferencia lineal en la argumentación que no es propia del libro de Apocalipsis en su lectura natural. Entre los primeros capítulos de Apocalipsis y el capítulo 11, donde finalmente se abre el lugar santísimo, que significa que antes estaba cerrado, se ve el arca del pacto. ¿Qué día en la historia de Israel se veía el arca del pacto? El día del Yom Kippur. En el día del Yom Kippur, una vez al año, al final del año. Así que el libro de Apocalipsis nos deja ver claramente que el Señor Jesucristo no entró directamente al lugar santísimo, fue al lugar santo, comenzó su ministerio allá y luego entonces en 1844 comenzó o añadió, mejor dicho, una nueva obra. No es que dejó de interceder por los pecados de su pueblo, no es que ya no impartía luz a su pueblo, continuó haciendo la obra del lugar santo, pero añadió la obra de juicio en el lugar santísimo. Bueno, ya respondimos a esta argumentación paso a paso en cómo fueron presentados los capítulos de respaldo aparente a esa óptica. Pastor, tendríamos que ser cuidadosos de analizar el hecho de que el santuario terrenal era solo una sombra de lo que sucede en el santuario celestial. No era una mera sombra, hay que decirlo también, porque es la proyección del santuario celestial, ni más ni menos. Así que hay correspondencias que hay que notar.
También hay contrastes, pero estas correspondencias habilitan la tremenda importancia de la tipología del santuario que se presenta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Forma parte de la consideración de la inspiración en estos testamentos, en la palabra de Dios. El santuario terrenal describe a grosso modo lo que sucede en el santuario celestial, pero es indiscutible que lo que sucede en el santuario celestial tiene más connotaciones, es más grande, es más sublime, Claro. hay más actividades que lo que apenas describe la figura del santuario terrenal. Por eso podríamos caer en el error. Yo no le veo problema, por ejemplo, a decir que Jesús subió y se sentó a la diestra del Padre, pero cuando Él se sentó a la diestra del Padre, no se sentó en ese momento a ejecutar juicio. El momento del juicio viene posteriormente, como nosotros lo creemos, al cumplimiento de las 2030 tardes y mañanas. Es cierto. De hecho, cuando yo presenté que el Señor Jesucristo llegó, de acuerdo a la tipología bíblica, al lugar santísimo del santuario celestial para la inauguración del santuario, notamos allí que no se inició una obra de juicio, precisamente tal como se acaba de presentar aquí, sino que una vez acabada la ceremonia de inauguración del santuario celestial, el Señor Jesucristo llegó al lugar santo, estuvo allí por 18 siglos, un poco más, y entonces en 1844 pasó a la obra que ya en la profecía tipológicamente se venía indicando que iba a suceder también en el cielo, una obra de expiación, de purificación del santuario, en este caso en el cielo ahora, como se veía una vez al año en el modelo terrenal. En 1844 pasó el Señor Jesucristo efectivamente al lugar santísimo para ahora sí llevar a cabo la obra de juicio. Sí. Entonces, para mí no es incongruente, no sé qué piensa usted, el hecho de que Jesús se siente a gobernar con el Padre en el cielo, porque Él tiene que ministrar, parte de ese gobierno es ministrar a los seres humanos, es recibir las oraciones de los seres humanos, ¿cierto? Por eso la representación que aparece en Apocalipsis 5 sobre el incienso. Entonces, no lo veo incongruente. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Es que el sentarse a gobernar con Cristo, el sentarse en su trono, es solamente hasta después de 1844? La respuesta es que fue en la ascensión del Señor Jesucristo. Dentro del contexto de la ceremonia de inauguración, allí se sentó a la diestra de Dios, el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a notar que en la respuesta que se da aquí, en la argumentación, en el tiempo natural de la interlocución, que se va a intentar responder con una visión de la mensajera del Señor, Elena de White, que dicho sea de paso también, no presenta en esa cita de primeros escritos que el Señor Jesucristo recién ascendiendo llegó al lugar santo nada más. No dice eso la visión de la mensajera que va a ser citada. Ahora, el problema es que Elena White tiene una visión que se encuentra en primeros escritos, página 52 a la página 54, donde ya dice, vi un trono y sobre el trono estaban sentados el Padre y el Hijo. Ese es un trono, por eso hay dos tronos, uno el Santo y uno el Santísimo. Y luego dice, vi que el Padre se levantó del trono y luego en un carruaje de fuego fue llevado al lugar santísimo. Luego dice que el carruaje regresó, el Señor Jesucristo se montó en el carruaje y fue a donde el Padre estaba sentado en el lugar santísimo. Que esa escena, la hermana White no está inventando porque está en Daniel 7, donde dice que el anciano de días se sentó, los libros se abrieron y luego dice el Hijo del Hombre viene sobre las nubes a donde está el Padre. Así que en el lugar santo hay un trono y en el lugar santísimo el arca del pacto es otro trono. Cuando Jesús ascendió se sentó a la diestra del Padre en el lugar santo y cuando se movió se ubicó con el Padre en el lugar santísimo del santuario. Esa visión comprueba de que hay dos tronos, uno en el santo y el otro en el santísimo. Okay, así que queda aclarado ese punto. Sí. Ahora, lo otro es
La segunda pregunta tiene que ver con Cristo borró nuestros pecados, así que no hay necesidad de un juicio investigador para investigar los pecados del pueblo de Dios, porque ya todos los pecados están borrados. Sí, encontré, y cita allí Hechos el capítulo. Bien, hemos concluido con estas consideraciones y ya se presentó entonces todo lo que tiene que ver con esta situación que se ha esgrimido. Así que vamos a dar fin a este apartado donde ya se ha considerado notablemente una nueva serie de argumentos que estamos aquí considerando en esta serie, donde no hay el debido respaldo para esa óptica de que el Señor Jesucristo llegó nada más al lugar eh, santo, en el santuario celestial cuando ascendió. Así que ciertamente el Señor Jesucristo, de acuerdo a la última visión, estaba con Dios el Padre en el lugar santo. Hay que localizar ese trono de otra manera, no pretendiendo que la mesa de los panes de la presencia sea el lugar donde se localizaba el trono en el lugar santo. Entonces, todo esto que estamos notando, vemos que pues tiene una tremenda amplitud que debemos con mucho cuidado notar. Así que te invito a este estudio, seguir profundizando por ti mismo, por ti misma, y en la siguiente oportunidad vamos a estar presentando una respuesta a una presentación más amplia dentro del mismo contexto que estamos escuchando con relación a estas argumentaciones que hemos estado revisando. Así que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto.